La Roma imperial en Occidente desapareció, y, en su lugar, muchos reinos surgieron de las cenizas de los antiguos dominios de los Césares. Europa quedó fragmentada, sumida en el caos de las invasiones bárbaras y las disputas internas. Sin embargo, en este tiempo de incertidumbre, la Iglesia Católica, liderada por el Papa, se convirtió en un faro de unidad espiritual y política. A través de su influencia, emergió una figura que transformaría el destino del continente: Carlomagno, conocido como el padre de Europa. Su vida, sus logros y su legado marcaron el renacimiento de una nueva civilización. Para entender a Carlomagno, debemos situarnos en el contexto del siglo VIII. Europa estaba fragmentada tras la caída del Imperio Romano en Occidente en el siglo V. Este colapso debilitó las estructuras políticas y sociales, dando paso a una era de incertidumbre marcada por las invasiones bárbaras y las disputas internas entre los diversos reinos germánicos que surgieron, como el reino visigodo en Hispania, el reino ostrogodo en Italia, el reino franco en la Galia y el reino lombardo en el norte de Italia. En medio de este caos, la Iglesia Católica, liderada por el Papa, emergió como una institución clave para mantener cierta cohesión social y cultural. Su influencia no solo se limitó a cuestiones espirituales, sino que también se convirtió en un actor político esencial, articulando alianzas y legitimando el poder de líderes como los reyes francos. El siglo VIII fue también testigo del ascenso de la dinastía carolingia, que transformaría el panorama político y cultural de Europa. Carlomagno nació en el año 742, hijo de Pipino el Breve, rey de los francos y fundador de la dinastía carolingia. Pipino alcanzó el trono al ser proclamado rey con el apoyo del Papa Zacarías, marcando el inicio de una alianza entre los francos y la iglesia que consolidó su poder. Antes de Pipino, su padre, Carlos Martel, había desempeñado un papel crucial en este ascenso. Martel, mayordomo de palacio y abuelo de Carlomagno, consolidó la autoridad de su familia tras derrotar a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el 732, protegiendo el cristianismo en Europa occidental. Este triunfo fortaleció la posición de su linaje, preparando el terreno para que Pipino reemplazara a los merovingios, cuya autoridad había decaído. Así, Carlomagno heredó un reino con bases sólidas, listo para convertirse en un imperio. Carlomagno expandió el reino franco a través de diversas y significativas campañas militares que consolidaron su dominio en Europa. En el 774 derrotó al rey Desiderio de los lombardos y se proclamó rey de los lombardos, incorporando el norte de Italia a sus dominios. Entre 772 y 800 libró una serie de guerras contra los sajones, logrando finalmente su conversión al cristianismo y la anexión de sus tierras. En la península ibérica, Carlomagno lideró la campaña hispánica en el 778, estableciendo la marca hispánica como un territorio fronterizo que sirvió de barrera contra el Emirato de Córdoba. Estas acciones no solo ampliaron su territorio, sino que también consolidaron su reputación como defensor de la fe y estratega militar. El 25 de diciembre del año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador en la Basílica de San Pedro en Roma. Este acto no solo legitimó su poder, sino que también marcó el renacimiento del Imperio Romano en Occidente, sentando las bases de lo que sería el Sacro Imperio Romano Germánico. Las razones de esta coronación fueron políticas y estratégicas. El Papa buscaba consolidar su posición frente al Imperio Romano de Oriente, que estaba bajo el gobierno de la emperatriz Irene. El papado no reconocía la legitimidad de Irene como emperador, ya que consideraban que una mujer no podía ostentar ese título. Coronado a Carlomagno, el Papa también aseguraba una alianza con el poderoso reino franco, fortaleciendo así su propia influencia en Europa. Sin embargo, este acto generó tensiones con el Imperio Bizantino, cuyos emperadores se consideraban los únicos herederos legítimos del título de emperador de los romanos, y la proclamación de Carlomagno fue vista como una amenaza a su autoridad y una división del legado romano. Carlomagno no solo fue un conquistador, también fue un reformador, que transformó profundamente a su imperio. Centralizó el poder al establecer un sistema administrativo basado en condados, gobernados por condes leales y supervisados por enviados especiales llamados Mizi Dominici, quienes aseguraban el cumplimiento de sus leyes. Impulsó la educación al fundar escuelas monásticas y promover el aprendizaje de las artes liberales, lo que dio origen al Renacimiento carolingio, un renacimiento cultural que preservó y transmitió el conocimiento clásico. Además, estandarizó el uso del latín en la administración y la iglesia, facilitando la comunicación y la cohesión cultural en su vasto territorio. Fortaleció la religión católica como base de su imperio, trabajando estrechamente con el papado para expandir y consolidar la fe cristiana a través de Europa. Carlomagno murió el 28 de enero del 814 en Aquisgrán, pero su legado continuó.
Su imperio no solo sentó las bases para la formación de los estados modernos en Europa, sino que también fomentó una identidad cristiana unificada en el continente. Su visión de un gobierno centralizado y estructurado influyó en las instituciones políticas y administrativas de los siglos posteriores. Culturalmente, el Renacimiento carolingio preservó el conocimiento clásico y preparó el terreno para futuros desarrollos intelectuales en Europa. Además, su alianza con la Iglesia Católica consolidó la relación entre el poder temporal y espiritual, un vínculo que moldearía la política europea durante toda la Edad Media y más allá. Carlomagno no solo conquistó tierras, unificó culturas, estableció un sistema de gobierno y dejó un impacto duradero en la historia. Es conocido como el padre de Europa porque su reinado marcó el renacimiento de una identidad europea unificada. Consolidó una visión de unidad que trascendió las divisiones regionales al promover el cristianismo, la cultura clásica y un sistema administrativo eficiente. Su legado como fundador de una Europa unificada a nivel político, cultural y religioso se mantiene como uno de los pilares de la historia del continente.